June se sentó en su pequeña habitación trasera tenuemente iluminada. El suave zumbido del refrigerador en la siguiente habitación era el único recordatorio de que la casa seguía viva. Era la misma casa que ella y George habían construido décadas atrás, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, y ahora era la misma casa que su hijo reclamaba como suya. Miró la lámpara de bronce que Justin había colocado en su mesa lateral, sin bombilla, solo una cáscara vacía que reflejaba perfectamente como la veían, innecesaria, anticuada, olvidada. Las paredes que antes exhibían fotografías de cumpleaños, cenas familiares y mañanas de Navidad llenas de risas, ahora mostraban las pulidas impresiones fotográficas de Rachel, con desconocido sonriendo en tonos pastel, una perfección escenificada reemplazando la memoria viva. El tenue aroma de las velas de vainilla intentaba cubrir la humedad de los años que se filtraba por la alfombra, pero para June, el aire mismo se sentía diferente, pesado, desconocido y vacío. Las palabras de Justin de esa mañana aún resonaban en su mente. Había dicho que la casa era demasiado grande para ella, que tenía sentido que ellos se encargaran de cuidarla mientras ella se quedaba con Cel. No fueron las palabras en sí, sino el tono frío, tan calmado y administrativo, lo que le perforó el corazón. Habló como un casero dando un aviso, no como un hijo dirigiéndose a su madre. Había olvidado cómo este lugar una vez lo salvó, cómo ella abrió sus puertas cuando él estaba arruinado y derrotado, cuando Rachel estaba exhausta de cuidar al bebé y cuando su pequeña familia no tenía a dónde ir. June les había dado todo, su hogar, su tranquilidad, su dinero y su comodidad. A cambio, ellos habían convertido su vida en una habitación estrecha con paredes beige y una ventana que daba a la cerca del vecino. Intentó recordar cuándo había comenzado esa lenta erosión del espacio y del respeto. Tal vez fue el día en que desapareció el piano de su abuela. Justin dijo que lo donaron para hacer espacio, y en ese momento, ella le creyó. Ahora se daba cuenta de que ella era el espacio que intentaban despejar. La risa de Rachel resonó por el pasillo, el sonido de alguien que había aprendido a sentirse orgullosa sin culpa. Los niños gritaban frente al televisor, el perro ladraba, y entre todo eso, June se movía sin ser vista. Alguna vez fue el centro de ese hogar, la guardiana de las comidas y los recuerdos. Ahora era una sombra deslizándose por pasillos llenos de ruido que no le pertenecía. Su mirada se dirigió a una fotografía sobre su tocador, George con su vieja camisa de trabajo, sonriendo junto al porche sin terminar. Una vez le dijo que si no protegía lo que era suyo, alguien más lo haría. Ella se rió entonces, llamándolo dramático. Pero ahora sus palabras sonaban como una profecía. Había creído que la bondad sería de vuelta, que el amor regresaría como las estaciones, pero había aprendido que el amor podía ser reemplazado por la conveniencia. Abrió el pequeño cuaderno que guardaba junto a su cama, aquel donde escribía sus recordatorios diarios, aunque últimamente se había convertido en una lista de resistencia silenciosa. Una línea destacaba en la página, llamar al abogado. La había escrito días atrás, no por ira, sino por necesidad. Dentro del cajón yacía la delgada carpeta que contenía la verdad, cada documento, cada firma que probaba que esa casa seguía siendo suya. Pasó la mano por el sobre, trazando su nombre en la escritura como quien recorre una vieja cicatriz, dolorosa, pero prueba de supervivencia. Afuera, el viento rozó la ventana, y se imaginó a la casa misma susurrándole, recordándole a quien pertenecía realmente. Cada rincón llevaba su toque. Las baldosas de la cocina que ella y George habían colocado, el columpio del porche que había pintado, las rosas que había plantado con sus propias manos, todo existía gracias a ella. George había vertido su fuerza en la estructura, pero ella había vertido su alma en su calidez. Aún podía recordar el sol de la mañana brillando a través de las ventanas recién instaladas cuando se mudaron por primera vez, como bailaron en la sala vacía al compás de una canción que sonaba débilmente en la radio. Creyó entonces que esa casa envejecería con ella, que sus paredes guardarían el sonido de su risa y el aroma de su cocina hasta su último aliento. Pero los años tienen una forma de reescribir las promesas. Ahora, las risas de extraños llenaban esas mismas habitaciones, y el aroma de espresso y productos químicos de las sesiones fotográficas de Rachel había reemplazado el olor a canela y café. Las manos de June temblaron mientras se servía una taza de té. Su reflejo en la puerta del microondas se veía más viejo de lo que se sentía por dentro.
Pensaban que su silencio era debilidad, su cortesía sumisión. Habían confundido la quietud con la rendición. Ese fue su error. Se levantó lentamente, con las rodillas protestando, pero con su determinación más fuerte que nunca. En el cajón superior de su tocador, debajo de sus suéteres doblados, estaba la tarjeta de presentación de su abogada y el número del asesor financiero al que había llamado una vez, años atrás. Los llamaría a ambos mañana. Esta noche descansaría, no como una invitada en su propia casa, sino como la verdadera dueña reclamando lo que era suyo. Las paredes parecían respirar con su decisión, casi como si la casa misma suspirara aliviada. El reloj marcaba suavemente cada segundo de su despertar. Por primera vez en años, June no se sintió invisible. Se sintió firme, aguda, viva. El silencio que la rodeaba ya no cargaba soledad. Cargaba poder, el tipo de poder que se construye en silencio antes de una tormenta, esperando el momento de estallar. A la mañana siguiente, June despertó antes del amanecer, con el cuerpo adolorido pero la mente alerta, ese tipo de claridad que llega cuando algo profundo dentro de uno cambia de la resignación al propósito. La cocina estaba quieta y en penumbra cuando entró, la única luz provenía del tenue resplandor azul del reloj del microondas. Se sirvió una taza de café, cuyo calor calmó el temblor de sus manos, y se sentó a la mesa que alguna vez fue el centro de las comidas familiares. Ahora estaba cubierta de los papeles de Rachel y del correo sin abrir de Justin, el desorden de una vida que no era la suya pero que la rodeaba por completo. Miró a su alrededor y vio lo que había ignorado durante años, todo había cambiado y nada llevaba ya su huella. Las cortinas eran nuevas, los muebles desentonaban entre sí, comprados en distintas ventas, y los estantes estaban llenos de adornos modernos en lugar de sus tazas de porcelana. Incluso el refrigerador tenía imanes de vacaciones que ella nunca había tomado. El sonido de pasos en el piso de arriba le recordó que la familia de su hijo aún dormía plácidamente en la comodidad de su hogar, mientras ella contaba cada respiración como una invitada. Recordó las manos firmes de George vertiendo cemento en los escalones traseros, las tardes plantando tulipanes, las noches llenas del olor del guiso y el murmullo de conversaciones tranquilas. Esos recuerdos eran las raíces de ese lugar, y sin embargo su propio hijo las había arrancado como si fueran maleza. Cuando el café se enfrió, June abrió su pequeño cuaderno nuevamente y escribió una sola palabra en la parte superior de una nueva página, acción. Debajo anotó nombres, números, citas por hacer. Su letra era temblorosa pero decidida. Cada trazo era una promesa a sí misma de que no permitiría que otros definieran su valor. La decisión llenó su pecho con una energía nueva y extraña. Caminó por la casa con lentitud deliberada, sus ojos recorriendo cada objeto, cada marco, cada marca que alguna vez había pertenecido a ella y a George. El viejo reloj de pared marcaba el tiempo sobre la puerta, el mismo reloj que Justin una vez dijo que no combinaba con la decoración moderna. June se negó a quitarlo. Era una de las últimas cosas que George le había comprado, y su tic-tac sonaba como un latido que le recordaba que aún estaba allí, aún luchando en silencio. A medida que la luz se filtraba por las ventanas, el sonido de la alarma de Rachel rompió la calma. June escuchó sus pasos bajando las escaleras, la prisa habitual de otra mañana ocupada. Rachel pasó por la cocina sin decir una palabra, ya hablando por teléfono, quejándose de un cliente mientras hurgaba en la despensa. June la observó en silencio mientras la mujer joven se movía a su alrededor como si ella fuera invisible. Esa invisibilidad antes dolía, pero ya no, ahora le daba el encubrimiento que necesitaba. Rachel no tenía idea de lo que June planeaba, ni de que la mujer a la que despreciaba como una anciana inofensiva ya había puesto en marcha sus intenciones. Cuando Rachel se fue a su sesión de fotos y Justin llevó a los niños a la escuela, la casa volvió al silencio. June lo tomó como una señal. Sacó la carpeta de su cajón, cuidadosamente llena con los documentos que había guardado durante décadas. El papel olía levemente a polvo y limpiador de limón, el aroma de la historia y la persistencia. Extendió las páginas sobre la mesa del comedor, alisándolas suavemente como si desplegara los fragmentos de su vida. Su nombre aparecía una y otra vez, en la escritura, en los recibos de impuestos, en los documentos del seguro. Cada firma era prueba de que no era una inquilina allí, sino la legítima dueña. La comprensión la llenó de orgullo y tristeza.
Orgullo porque ella lo había construido, pagado y mantenido vivo. Tristeza porque su propio hijo había elegido olvidar esa verdad. Recordó a Justin de niño, corriendo descalzo por el jardín, llevándole dientes de león y llamándolos flores. En algún punto, ese niño se había desvanecido en un hombre que le hablaba como si fuera una carga. June tomó su bolígrafo y escribió otra nota, esta más práctica: llamar a la abogada el jueves, llevar documentos, confirmar detalles de propiedad. Sus movimientos eran firmes, metódicos. Ya no había ira, solo claridad. Se detuvo un momento y miró por la ventana hacia el patio trasero. Donde antes florecían sus tulipanes ahora había un juego infantil de plástico y una piscina inflable desinflada. La vista ya no le causó tristeza, alimentó su determinación. Se dio cuenta de que esto no se trataba solo de una casa, sino de su dignidad, su voz, su vida. Cuando terminó su café, lavó la taza, limpió la encimera y colocó todo ordenadamente en su lugar. El orden, pensó, siempre comienza en lo pequeño. La puerta principal crujió más tarde esa tarde cuando Justin y Rachel regresaron con los niños, sus risas llenando el espacio que ella había pasado el día reclamando en silencio. No tenían idea de lo que se avecinaba. Para ellos, seguía siendo la vieja y callada June, inofensiva, desvaneciéndose, lista para ser movida cuando llegara el momento. Pero estaban equivocados. Esa noche, mientras yacía en su estrecha cama, miró el techo y dejó que el sonido del reloj la arrullara en una calma determinada. Su plan era simple, legal y definitivo. Pronto, aprenderían que la casa que intentaron reclamar no solo estaba construida en su terreno, sino sobre su fuerza. Y esa fuerza había despertado. El jueves llegó con una luz pálida de la mañana que se filtraba entre las persianas y se extendía por la pequeña habitación de June como una invitación silenciosa. Despertó temprano, se vistió con cuidado con su suave cardigan gris y su falda azul marino, el mismo conjunto que solía usar cuando acompañaba a George a reuniones años atrás. Su reflejo en el espejo era más viejo, marcado por el tiempo y la paciencia silenciosa, pero sus ojos tenían una claridad aguda que no había mostrado en años. Hizo su cama, dobló la manta con esmero y abrió el cajón para sacar la carpeta que se había convertido en su armadura. Cada documento dentro representaba años de trabajo, de sacrificio, de amor que había sido dado por hecho. Cuando la casa finalmente se vació, dejó una nota en la encimera de la cocina diciendo que tenía que hacer unos mandados. Caminó por la calle hasta la parada del autobús, apretando su bolso con fuerza, sus pasos lentos pero firmes. El aire era fresco y olía ligeramente a lluvia, y con cada respiración se sentía más ligera, más libre. La oficina legal era pequeña y tranquila, un lugar que recordaba de mucho tiempo atrás, cuando ella y George habían firmado los papeles que hicieron de aquella casa suya. El mismo escritorio de roble seguía cerca de la ventana, y aunque las caras habían cambiado, la sensación de formalidad permanecía. La joven asistente la saludó amablemente y la guió a una sala privada. La abogada, una mujer serena de unos 40 años con ojos amables, revisó los documentos con atención. June se sentó en silencio, las manos entrelazadas, su mente repasando cada insulto, cada pequeña humillación que la había llevado a ese momento. Cuando la abogada finalmente levantó la vista, su tono fue respetuoso. «Todo sigue a su nombre», dijo. «Nadie puede obligarla a irse a menos que usted lo decida». June asintió lentamente, la garganta apretada, no por tristeza sino por alivio. Preguntó sobre algunas actualizaciones que quería hacer, ajustar su poder notarial, actualizar su testamento y establecer restricciones claras sobre futuras transferencias de propiedad. La abogada sonrió con aprobación y comenzó a escribir, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado. Era todo tan simple, pensó June. Solo papel y tinta. Sin embargo, esos papeles tenían el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba, quién reclamaba y quién perdía. Cuando la reunión terminó, June se sintió de algún modo más erguida. Al salir, pasó frente a una pequeña panadería contigua, el mismo local que antes había sido la oficina de títulos donde ella y George firmaron sus primeros papeles décadas atrás. El aroma a pan caliente y azúcar llenó el aire, despertando recuerdos de aquel día. George había bromeado diciendo que olía al comienzo de una buena vida. Sonrió débilmente ante el pensamiento y entró. Pidió un café pequeño y un croissant,
algo que no se había permitido en años. Sentada junto a la ventana, dejó que el mundo pasara en silencio mientras saboreaba cada bocado. Era un acto simple, pero se sentía revolucionario. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sirviendo a nadie, no esperaba permiso, no era ruido de fondo en su propia historia. Estaba presente, visible, viva. Cuando regresó a casa esa tarde, el aire dentro de la casa se sentía diferente, como si percibiera el cambio dentro de ella. Rachel estaba en la sala editando fotos, rodeada de cables y equipo, tarareando una canción. Justin llegó después, distraído, mirando su teléfono. Apenas notaron que June entró, con la carpeta bien guardada bajo el brazo. Se movió por el espacio con una gracia silenciosa, la misma que ellos habían confundido con debilidad. Pero ahora esa gracia se había transformado en algo más agudo, una fuerza tranquila que no necesitaba alzar la voz. Esa noche, mientras la familia se reunía a cenar, se sentó con ellos, escuchando sus conversaciones sobre negocios, clientes y planes para redecorar la habitación trasera una vez que ella se mudara. Hablaban como si su ausencia ya estuviera decidida. June comió despacio, con el rostro sereno y la mirada firme. Dijo poco, solo observó y comprendió. Cada palabra indiferente, cada mirada condescendiente, cada suposición solo confirmaba lo que ya sabía. Esa ya no era la casa de su familia, era únicamente suya. Después de la cena, lavó los platos como siempre, aunque sus pensamientos estaban muy por delante. En el piso de arriba, los niños discutían por un juego, la risa de Rachel se mezclaba con las voces del televisor, y Justin estaba en otra llamada sobre propiedades. June miró su reflejo en la ventana oscura de la cocina, enmarcada por el suave resplandor de la luz del porche, y sintió la primera satisfacción silenciosa de recuperar su poder. Mañana, se dijo, comenzarían los siguientes pasos. Los papeles estaban listos, las firmas preparadas, y pronto la verdad saldría a la luz. Durante años había estado desvaneciéndose, invisible, esperando que recordaran quién era. Pero ahora, la espera había terminado. Ella no dejaría la casa. Ellos lo harían. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña que June no había sentido en años, como si el aire mismo se hubiera ajustado a su ritmo. Se despertaba antes que todos, se movía por la casa en silencio y observaba cómo la luz del sol se deslizaba por las tablas del suelo que George había pulido con sus propias manos. El aroma del café llenaba la cocina mientras ella se sentaba a la mesa revisando sus notas una vez más, comprobando cada nombre y cada número. Había algo reconfortante en el acto metódico de la preparación. Durante tanto tiempo, sus mañanas habían sido rutinas de servicio, cocinar, limpiar, doblar ropa, pero ahora cada movimiento tenía un propósito que le pertenecía solo a ella. Escuchó el suave golpeteo de pasos en el piso de arriba, Rachel apurada preparándose, Justin hablando en voz alta por teléfono, los niños riendo. Sus vidas giraban a su alrededor, sin saber que el suelo bajo sus pies ya estaba cambiando. Cuando se fueron, el silencio que quedó no era de soledad, era sagrado. June tomó la carpeta del cajón y la colocó sobre la mesa. Organizó los documentos una vez más, cada hoja firme y exacta, su nombre una declaración silenciosa en cada línea. Estaba la escritura, la liberación de la hipoteca, las firmas notarizadas, cada recordatorio de que nunca había cedido ese lugar, ni siquiera con palabras. Abrió su pequeño cuaderno y escribió una sola frase en la página: «Esta no es su casa». Las palabras quedaron allí, firmes y constantes, como un latido en el papel. Alrededor del mediodía, salió al jardín. Había cambiado por completo, transformado del espacio sereno que alguna vez amó en una zona de juegos caótica, con juguetes de plástico esparcidos por el césped y un columpio vencido balanceándose con el viento suave. Aún así, bajo las capas de ruido y color, su parterre de tulipanes intentaba crecer otra vez. Pequeños brotes verdes asomaban entre la tierra. Se arrodilló con cuidado, tocando la tierra con la punta de los dedos, recordando la voz de George bromeando sobre plantar demasiado pronto en primavera. Ese contacto la ancló. La naturaleza recordaba incluso cuando las personas olvidaban. Arrancó algunas malas hierbas, enderezó una maceta caída y se susurró a sí misma que lo restauraría todo. Al volver a entrar, encontró a Rachel en el pasillo revisando cajas.
Rachel levantó la vista con una sonrisa distraída y mencionó algo sobre donar cosas viejas una vez que June se mudara. June asintió en silencio, con una expresión impenetrable, pero por dentro sintió una calma inquebrantable. Que planeara, pensó, porque pronto las cajas serían suyas para empacar, no de June. Esa noche, mientras la familia se reunía frente al televisor, June permaneció en su habitación, revisando sus documentos recién actualizados. Su abogada había llamado para confirmar todo: propiedad reafirmada, nuevo poder notarial presentado, todos los registros oficialmente sellados. Sintió una satisfacción que las palabras no podían describir. Mientras las risas atravesaban las paredes, escribió otra nota en su cuaderno: viernes, reunión con asesor financiero, finalizar transferencia. Las palabras eran prácticas, pero debajo de ellas latía una tormenta silenciosa. Transferiría ciertos ahorros a una nueva cuenta, una que ellos no conocían, una que la mantendría segura cuando esa casa volviera a ser completamente suya en todos los sentidos. Más tarde esa noche, mientras iba a la cocina por té, escuchó a Justin hablando por teléfono. Su voz era confiada, casi ensayada, hablando con alguien sobre expandir su negocio y mencionando que tal vez pronto remodelarían la propiedad. June se quedó quieta, medio oculta tras la puerta, escuchando. Hablaba de su casa como si ya fuera suya, de derribar paredes y alquilar una parte para obtener ganancias. Cada palabra se posó en su pecho como una piedra. Cuando él colgó, regresó en silencio a su habitación, sus movimientos precisos, su determinación más firme que nunca. Se sentó al borde de la cama, mirando la fotografía de George en la mesita de noche. Sus ojos, incluso en aquella imagen desgastada, seguían irradiando calidez y fortaleza. «Construimos esto juntos», susurró. Y ese susurro sonó como un juramento. A la mañana siguiente, volvió a levantarse temprano, se vistió con cuidado y guardó la carpeta con los nuevos documentos. Su plan ya no era solo sobrevivir, era restaurar. Restauraría su hogar, su dignidad, su paz. Al salir al pasillo, la luz de la ventana cayó sobre el suelo pulido y se detuvo un momento para sentirla en su rostro. Ese calor le recordó que aún era capaz de empezar de nuevo. Para cuando la familia regresara esa tarde, la casa ya no sería la misma. Las paredes quizá lucieran iguales, pero el equilibrio del poder había cambiado, silenciosa y permanentemente. June sonrió débilmente mientras dejaba su taza de té sobre la mesa. Que siguieran creyendo que se estaba apagando. La verdad era que apenas estaba comenzando. El viernes por la mañana llegó envuelto en una suave neblina que cubría la calle como un velo, y June sintió que reflejaba el secreto silencio de lo que estaba a punto de hacer. Se preparó con calma, moviéndose por su habitación con cuidado deliberado, doblando los bordes de su cardigan, revisando el contenido de su carpeta una última vez. Su reflejo en el espejo se veía más viejo, pero no frágil, había algo feroz en la quietud de su rostro. Bebió su café lentamente, saboreando el ligero amargor de la determinación, y esperó a que el sonido del motor del coche se desvaneciera cuando Justin llevó a los niños a la escuela. Cuando la casa quedó en silencio, tomó su bolso y salió. El viaje en autobús hacia la oficina financiera se sintió como viajar atrás en el tiempo. La ciudad había cambiado, las tiendas lucían más modernas, pero su mente estaba llena de ecos del pasado, de aquellos días en que ella y George visitaban la misma calle para pagar los impuestos de la propiedad o depositar sus ahorros. Recordaba su humor amable, la manera en que siempre decía, cada ladrillo cuenta, cada vez que hacían un pequeño pago hacia su sueño. La recepcionista la saludó con calidez, y pronto estaba sentada frente a una joven llamada Clara, quien había asumido la práctica de su antiguo asesor. Clara la trató con una amabilidad y respeto que June no había sentido en años. Revisaron cada cuenta con atención. June preguntó sobre transferir los fondos a su nombre únicamente, asegurándose de que nadie más tuviera acceso ni derecho alguno. Clara asintió, impresionada por su previsión, y procesó los cambios de inmediato. Con cada firma, June sintió que el peso invisible que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Cuando terminó, salió de la oficina más liviana, con el corazón sereno y los pensamientos claros. La luz del sol de la tarde había roto la neblina cuando regresó a casa. Entró por la puerta principal en silencio, con los sentidos agudos, notando cada detalle,
el tenue olor a perfume, las risas lejanas del patio, el sonido de la voz de Rachel en otra llamada. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo todo era diferente. Dejó la carpeta sobre la encimera de la cocina y se sirvió un vaso de agua. Mientras bebía, escuchó cómo el tono de Rachel cambiaba de alegre a molesto. Algo sobre planes, sobre renovaciones. Repintaremos el comedor cuando mamá se mude, dijo al teléfono. Las palabras no dolieron como antes. Simplemente confirmaron que el momento de June era perfecto. Caminó hacia el pasillo, sus pasos silenciosos sobre el suelo que había fregado cada sábado. En la esquina, el viejo reloj de pared marcaba el paso del tiempo, señalando cada segundo que la acercaba a su victoria silenciosa. Esa tarde, cuando Justin llegó a casa, la saludó distraído, sin levantar del todo la vista del teléfono. Mencionó algo sobre el fin de semana, una barbacoa, unos amigos que vendrían. June asintió cortésmente, ofreciendo una pequeña sonrisa que no revelaba nada. Mientras hablaban, notó cómo él evitaba el contacto visual, absorto en sus planes, sin saber que el control sobre aquella casa se le escapaba entre los dedos. Cuando él se dio vuelta, ella miró por la ventana hacia el jardín, recordando cómo la risa de George llenaba el aire mientras construía el pequeño banco de madera que una vez estuvo allí. Habían creado belleza de la nada, y ahora ella lo hacía de nuevo, reconstruyendo su sentido de pertenencia desde las ruinas silenciosas del descuido. Más tarde esa noche, cuando todos se fueron a dormir, June se sentó a la mesa de la cocina con sus documentos extendidos frente a ella. El zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj se convirtieron en su música de fondo. Revisó cada papel una vez más, asegurándose de que todo estuviera exactamente como debía. Luego tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir una carta. Su caligrafía era lenta pero elegante, cada palabra elegida con cuidado. No era una nota de despedida ni una confesión, era una declaración de verdad. Escribió que había amado profundamente a su familia, que había dado sin esperar nada a cambio, pero que había llegado el momento de reclamar lo que era suyo, no por venganza, sino por justicia. Firmó su nombre con firmeza y colocó la carta dentro de la carpeta junto a la escritura. La casa estaba quieta, ese tipo de silencio que llega justo antes del amanecer, cuando el mundo parece detenerse y escuchar. Tomó el último sorbo de té, se levantó y apagó la luz de la cocina. En la oscuridad, pudo ver su reflejo débilmente en el cristal de la ventana, sus ojos firmes, sus hombros erguidos. Por primera vez en años, no vio a una anciana cansada. Vio a la legítima dueña de su vida, de su hogar y de su historia. Mañana, pensó, sería el día en que finalmente entenderían quién era en realidad. El sábado amaneció con una luz dorada y fresca que se filtraba por las cortinas, de esa que antes anunciaba un fin de semana de panqueques y risas, pero que ahora solo iluminaba la tensión silenciosa que vivía en los rincones de la casa de June. Se movía por la mañana con una calma deliberada, como quien se prepara antes de una tormenta que por fin puede controlar. Justin y Rachel estaban ocupados preparando la barbacoa, aquella que habían mencionado con tanta naturalidad, asumiendo que su aprobación era automática. Los observó desde el pasillo mientras movían muebles, limpiaban encimeras y llenaban el aire con el olor de la carne asada y las velas caras. Los invitados llegarían por la tarde y el patio trasero se había transformado una vez más, parlantes junto a la cerca, una mesa larga cubierta con un mantel blanco, flores que ella no había plantado colocadas en floreros que no había comprado. June se quedó en el umbral, invisible, escuchándolos hablar sobre recibir a todos en su casa. Cada palabra era una aguja, pero no se inmutó. Su decisión ya estaba tomada, los papeles listos, los pasos siguientes planificados. Ya no sentía ira, sentía precisión. Cuando Rachel le pidió que ayudara a poner la mesa, June accedió, moviéndose despacio, firme como siempre. Sus manos conocían esas superficies mejor que nadie, la textura de la madera, los leves arañazos que guardaban historias de cumpleaños y fiestas pasadas. Dobló servilletas, alineó platos y dejó que su presencia se mezclara con el fondo, invisible pero consciente de todo. Los invitados fueron llegando uno a uno, sus risas llenando las habitaciones como una marea invasora. Elogiaron la decoración, admiraron la vista y felicitaron a Justin y Rachel por su hermosa casa. Hermosa casa, esas dos palabras resonaron en la mente de June con una dulzura amarga.
Sonrió cortésmente cuando la presentaron, estrechando las manos de extraños que creían que era solo una pariente anciana de paso. Cada vez que alguien decía qué lugar tan encantador, sentía su pulso estabilizarse, su espalda enderezarse. Aún no sabían la verdad. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se deslizó de nuevo al interior de la casa. El sonido de la música y las risas se desvaneció tras ella, reemplazado por el suave zumbido del aire acondicionado. En su habitación, abrió el cajón y sacó la carpeta, su contenido ordenado y completo. Revisó todo una vez más, aunque ya lo sabía de memoria, los documentos de propiedad, las actualizaciones notarizadas, la carta que había escrito la noche anterior. Las palabras de su abogada se repitieron en su mente: usted es la única propietaria. Legalmente, nadie puede obligarla a irse. La frase era sencilla, pero cargaba el peso de la liberación. Colocó la carpeta en su bolso y caminó hacia la sala. El aire olía a comida y humo. Rachel pasó junto a ella con una bandeja de bebidas, demasiado distraída para notar el poder tranquilo en la mirada de June. Por primera vez en años, June no sintió que invadía su propio hogar. Se sentó al borde del sillón y escuchó. Escuchó la voz de su hijo resonando con orgullo mientras hablaba de sus nuevos proyectos, de sus planes futuros, de su expansión. Cuando uno de sus amigos preguntó si la casa era realmente suya, Justin rió ligeramente y dijo: se podría decir que sí. Los labios de June se curvaron en la más leve sonrisa. Todavía no, pensó. Cuando el último invitado se fue y el patio quedó lleno de vasos vacíos y risas desvanecidas, esperó hasta que Rachel y Justin estaban recogiendo antes de hablar. Su voz fue tranquila, casi suave, cuando dijo: mañana necesitaremos hablar. Justin levantó la vista, sorprendido por su tono, pero ella no explicó más. Simplemente se dio la vuelta y fue a su habitación. Esa noche, el sueño llegó fácilmente, no porque estuviera cansada, sino porque la paz había vuelto a su corazón. El tic-tac del viejo reloj de George llenó el silencio, constante y familiar, marcando la cuenta regresiva hacia una mañana que lo cambiaría todo. Cuando amaneció de nuevo, ya estaba despierta, vestida y esperando en la sala. Sus papeles estaban listos, sus decisiones tomadas. El sonido de los pasos de su hijo en las escaleras fue suave, vacilante, y cuando la vio sentada allí con la carpeta en el regazo, dudó. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó, con la confusión reflejada en los ojos. June lo miró con una serenidad firme, la que solo nace de la verdad. «Es sobre la casa», dijo simplemente. Y en ese momento, Justin comprendió que, por primera vez en años, ya no era él quien tenía el control. Justin permaneció inmóvil en el umbral, la luz de la mañana delineando su figura como una sombra vacilante, y durante un largo momento no dijo nada. June siguió sentada, la espalda recta, la carpeta descansando con calma sobre sus rodillas. La casa estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj de George al fondo, cada segundo tensando más el aire entre ellos. Le indicó con un gesto la silla frente a ella y, tras una breve duda, él se sentó, su habitual seguridad apagada por la incomodidad. Había algo en los ojos de June, claridad, determinación, que lo inquietaba. Comenzó a hablar con voz suave pero firme, cada palabra medida. Le contó sobre los documentos, las reuniones, las confirmaciones, las actualizaciones que habían hecho su posición incuestionable. No alzó la voz, no acusó ni suplicó. Simplemente expuso la verdad como si fuera un balance, cada gasto que había cubierto, cada año que pagó los impuestos, cada reparación que financió mientras él y Rachel estaban demasiado ocupados para notarlo. Justin intentó interrumpirla una vez, empezó a protestar, pero ella levantó una mano con suavidad, y ese simple gesto bastó para callarlo. Le recordó que George había puesto su confianza en su nombre en la escritura por una razón, que ese hogar no se había construido solo con dinero, sino con lealtad, esfuerzo y décadas de compañerismo. Su tono no era cruel, pero tenía peso, la clase de autoridad que no se puede discutir porque nace de la verdad vivida. Justin se recostó, el rostro pálido, la voz incierta, murmurando que nunca había querido quitarle nada, que solo pensaban en el futuro de la familia. June lo miró fijamente y le respondió que el futuro comienza con respeto, y el respeto con honestidad. Le explicó que no seguiría viviendo en una casa donde la trataran como una molestia, que a partir de ese día todo cambiaría.
Él preguntó qué quería decir, y ella le dijo con serenidad que ya había tomado medidas legales para asegurar que su propiedad fuera indiscutible, que cualquier intento de reclamar la casa o modificar su uso sin su aprobación sería bloqueado. Justin la miró incrédulo, comprendiendo poco a poco que ella había hecho algo que jamás imaginó, había recuperado el control. Intentó hablar de nuevo, pero la voz le tembló. June continuó, diciéndole que había decidido un plazo. En 2 semanas, él y su familia tendrían que buscar otro lugar donde vivir. No los estaba echando, dijo, pero sí estaba reclamando su hogar. El silencio que siguió fue denso, presionando la habitación como una tormenta a punto de estallar. Los ojos de Justin recorrieron las paredes familiares, los muebles, las fotografías que habían reemplazado las de su madre, y por primera vez lo vio todo de otra manera. Ese espacio no le pertenecía, y en el fondo lo sabía. June pudo ver la comprensión reflejarse en su rostro como una sombra. Intentó apelar a su compasión, hablando de los niños, del trabajo de Rachel, de sus dificultades económicas, pero la expresión de June no cambió. Le recordó todos los años en que los había sostenido en sus crisis, cómo había dado sin medida y cómo esa generosidad había sido confundida con debilidad. Lo único que sentía ahora era resolución. La voz de Justin se suavizó entonces, ya sin rabia, solo derrota. Preguntó en voz baja si eso era realmente lo que ella quería. June respondió sin vacilar. Lo que quería, dijo, era paz, dignidad y poder vivir en su casa sin sentirse una invitada. Se puso de pie, con movimientos gráciles a pesar del peso del momento, y colocó la carpeta suavemente sobre la mesa. Justin la miró, luego la miró a ella, comprendiendo que la conversación había terminado. Ella no esperó su respuesta. Caminó hasta la ventana de la cocina y miró hacia el jardín, donde sus tulipanes volvían a florecer, pequeños estallidos de color desafiando el daño de las estaciones pasadas. Detrás de ella, Justin permaneció inmóvil, asimilando la realidad de sus palabras. June no sintió triunfo, solo liberación. Sabía que no era venganza, era restauración. El reloj siguió marcando el tiempo de fondo, como si señalara el instante en que recuperó su vida. Y por primera vez en años, la casa volvió a ser suya, tranquila, firme, viva. Cuando Rachel regresó a casa esa tarde, sintió la tensión antes incluso de ver sus rostros. Justin estaba sentado en la mesa del comedor, con el teléfono sin tocar, el rostro pálido e inexpresivo. June permanecía de pie junto a la ventana, su postura tranquila pero firme, la luz del atardecer iluminando los hilos plateados de su cabello como hebras de poder silencioso. Rachel dejó su bolso en el suelo, mirando entre ambos, y preguntó con cautela qué estaba ocurriendo. June se giró lentamente hacia ella, los ojos serenos, el tono controlado, y explicó que habían tenido una conversación sobre la casa, que las cosas iban a cambiar. Rachel se rió al principio, una risa corta e insegura, suponiendo que era otra discusión familiar que se disiparía con el tiempo. Pero cuando vio la carpeta sobre la mesa, los documentos ordenados con la letra de June y los sellos oficiales, el color desapareció de su rostro. June no gritó, no acusó, ni siquiera sonó enfadada. Habló con una calma que tenía más fuerza que cualquier voz alzada. Le dijo a Rachel que la casa era solo suya, legal y legítimamente, y que después de todo lo que había soportado, ya no estaba dispuesta a vivir como una invitada no deseada. Rachel intentó responder, sus palabras atropelladas, diciendo que pensaban que ella sería más feliz viviendo con Cel, que solo querían lo mejor para ella, pero la mirada de June no se suavizó. Le recordó cada pequeña crueldad disfrazada de cortesía, cada decisión tomada sin su consentimiento, cada vez que sus recuerdos fueron cubiertos de pintura o arrojados a la basura. Mencionó el piano que desapareció, el jardín que fue pisoteado, la silla que George había construido y que tiraron como madera vieja. Cada ejemplo cayó con precisión silenciosa, no para herir, sino para dejar claro. Las defensas de Rachel se derrumbaron rápidamente. La comprensión de que June había tomado el control la desestabilizó de una forma que no pudo ocultar. Miró a Justin, pero él no tenía palabras, solo la aceptación apagada de quien finalmente entiende el peso de sus errores. June siguió hablando, con voz firme. Les dijo que no era cruel, que no quería verlos sin hogar, pero que había llegado el momento de establecer límites. Tendrían 2 semanas para encontrar un nuevo lugar, y después de eso, cambiaría las cerraduras.
Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, pero June no sintió satisfacción al verlas. Ya había llorado suficiente por todos. El dolor en el rostro de Rachel no era algo que deseara, era simplemente el precio de la verdad. June se acercó a la mesa y tomó la carpeta, sus manos firmes. Les dijo que había hablado con su abogada, que todas las acciones eran oficiales e irreversibles, y que esa conversación no estaba abierta a discusión. El silencio que siguió fue espeso y sofocante. Afuera, el viento aumentó, trayendo el olor de la lluvia a través de la ventana abierta, y por un momento nadie se movió. El sonido del viejo reloj de pared rompió la quietud, cada tic recordando que el tiempo avanza aunque nadie lo quiera. Rachel finalmente se dio la vuelta, murmuró algo sobre necesitar aire y salió de la habitación. Justin permaneció sentado, mirando las vetas de la madera de la mesa como si las viera por primera vez. June no lo siguió. Simplemente se quedó allí, respirando profundo, sintiendo la extraña quietud de una victoria mezclada con tristeza. Sabía que en los días siguientes habría lágrimas, culpa, quizá incluso enojo, pero también sabía que habría paz. Había pasado años existiendo como una sombra en su propio hogar, y ahora la sombra se había vuelto sólida de nuevo. Miró alrededor de la habitación, las paredes pintadas en colores que ella no eligió, las fotografías en las que no aparecía, y no sintió amargura, solo una tranquila determinación por restaurar lo que alguna vez fue. Caminó despacio hacia el pasillo donde colgaba el reloj de George, su esfera gastada pero aún marcando fielmente el tiempo, y apoyó la mano sobre él. «Lo logramos», George susurró con voz firme y llena de alivio. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio y la tormenta comenzaba a golpear suavemente las ventanas, June se sentó en su sillón con una taza de té, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, libertad envuelta en silencio. El hogar ya no se sentía pesado por la invasión. Se sentía como sí mismo otra vez, respirando al compás de su corazón, listo para un nuevo comienzo. La semana siguiente se desplegó como una lenta liberación de años, una transformación silenciosa pero innegable que se extendió por cada rincón de la casa. Justin y Rachel se movían durante los días en un silencio incómodo, empacando cajas sin hablar, evitando la presencia serena de June. Los niños no entendían del todo lo que ocurría, solo percibían la tensión suspendida en el aire como la humedad antes de la lluvia. June continuaba su rutina con una calma precisa, regando sus plantas, doblando la ropa, preparando su té al amanecer, pero bajo esa normalidad latía una corriente de poder que ya no intentaba ocultar. La primera vez que Justin bajó una pila de cajas al pasillo, no pudo mirarla a los ojos. Había vergüenza en sus movimientos, en la forma vacilante con que manipulaba sus cosas, como si tocar las paredes le recordara que esa casa nunca había sido suya para reclamar. Rachel intentaba mantener la compostura, hablaba en voz baja, hacía arreglos prácticos, pero su voz temblaba cada vez que pasaba junto a June en la cocina. June no se jactó, no los reprendió, no pronunció una sola palabra de crueldad. Simplemente existía en su espacio legítimo, y su silencio imponía más respeto que cualquier discurso. El miércoles salió temprano al jardín, arrodillándose junto a la tierra blanda donde los tulipanes comenzaban a abrirse. Los pétalos eran de un rosa pálido, sus bordes temblaban con la brisa ligera. Presionó las manos contra la tierra y sintió la frescura extenderse por sus palmas, la misma sensación que décadas atrás, cuando ella y George habían plantado allí por primera vez. Una paz profunda se asentó dentro de ella. Susurró una promesa silenciosa de mantenerlo vivo, de recuperar cada pedazo de belleza que se había perdido. Al volver a entrar, la casa olía ligeramente a polvo y cartón, un aroma que marcaba el cambio. Pasó junto a las cajas abiertas y se detuvo frente al rincón del piano, ahora vacío, pero casi pudo escuchar el eco del tarareo de George. Cada recuerdo que había sido enterrado bajo la indiferencia comenzó a resurgir, no para atormentarla, sino para recordarle quién era. Esa tarde llegó una carta de su abogada confirmando que todas las transferencias y restricciones de propiedad habían sido finalizadas. El papel era delgado, pero se sentía pesado en sus manos, un símbolo de cierre. June lo colocó ordenadamente en su carpeta, ahora más gruesa de pruebas y seguridad, y la guardó en el cajón donde siempre había pertenecido. Más tarde escuchó a Rachel al teléfono, su voz cansada, explicándole a una amiga que habían encontrado una casa pequeña al otro lado de la ciudad.
Había resignación en su tono, pero también alivio. Tal vez comprendía que la comodidad construida sobre la bondad de otro nunca es estable. Justin ya casi no hablaba después de eso, se movía por la casa como un hombre caminando entre recuerdos que no le pertenecían. Cuando el camión de mudanza llegó 2 días después, June se quedó en el umbral, tranquila y en silencio, observando cómo cargaban las cajas y los muebles que alguna vez habían reemplazado los suyos. El sonido de pasos, puertas y voces amortiguadas llenaba el aire como el lento desvanecimiento de un ruido con el que había vivido demasiado tiempo. Rachel se acercó antes de irse, los ojos enrojecidos, la expresión suavizada por la culpa. Intentó disculparse, tropezando con palabras que no podían deshacer el pasado. June la escuchó, asintiendo con dulzura, y le dijo que el perdón no era algo que se da por lástima, sino algo que se ofrece por paz interior. Se abrazaron brevemente, una tregua frágil entre dos mujeres que finalmente se veían con claridad. Cuando el camión se alejó y el último sonido de las llantas se perdió en la calle, June permaneció en el umbral de su casa y exhaló profundamente. El silencio que siguió no era vacío, estaba lleno, firme, vivo. Caminó despacio hacia el interior, sus pasos resonando en el espacio abierto, el corazón acompasado con una tranquilidad triunfante. Las habitaciones se veían desnudas pero sinceras, despojadas de ruido y pretensión. Pasó la mano por la pared, sintiendo la leve textura de la pintura bajo los dedos, y sonrió. Cada clavo, cada rasguño, cada línea en la madera contenía su historia. Preparó una nueva tetera de té, abrió de par en par las ventanas y dejó que el aire fresco llenara el lugar. La casa suspiró con ella, como si también hubiera estado esperando ese momento de liberación. Esa tarde, al caer el crepúsculo, June se sentó junto a la ventana y observó cómo la luz se desvanecía sobre su jardín restaurado. Los tulipanes se mecían suavemente con el viento, sus colores profundizándose en el anochecer. Por primera vez en años, no se sintió un vestigio del pasado. Se sintió eterna, parte de algo que seguía creciendo. La casa estaba en silencio, pero en ese silencio había paz, fuerza y un latido que finalmente coincidía con el suyo. La mañana después de que se fueron, June despertó en un silencio tan completo que le pareció música. Por primera vez en años, no había pasos sobre su cabeza, ni discusiones a lo lejos, ni el televisor rugiendo desde la sala, solo el suave murmullo de la casa respirando con ella otra vez. Permaneció inmóvil un momento, dejando que la quietud la envolviera, sintiendo como el peso que había habitado en su pecho durante tantos años por fin se disolvía. Cuando se levantó, el sol se derramaba por las ventanas en cintas doradas, iluminando las motas de polvo como diminutas chispas de vida. Preparó su café lentamente, saboreando el calor, y caminó descalza por las habitaciones que ahora eran suyas de nuevo. Cada rincón hablaba de memoria, la marca tenue en la pared del pasillo donde Justin había dibujado de niño, la grieta en el azulejo de la cocina de cuando George dejó caer un martillo, la pintura dispareja junto a las escaleras que siempre prometió arreglar y nunca lo hizo. Nada era perfecto, pero era honesto, y esa honestidad valía más que la ilusión pulida en la que se había convertido bajo manos ajenas. Abrió la puerta trasera y salió al jardín. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra y a lluvia. Los tulipanes que había cuidado se erguían orgullosos y abiertos, bañados de sol, frágiles pero resistentes. Se inclinó, tocó uno con suavidad y susurró un agradecimiento silencioso, a la tierra, al cielo, a George, a sí misma. Dentro, la casa se veía vacía sin el desorden de otras vidas, pero ese vacío no le causó miedo. Se sentía como posibilidad, como el comienzo de algo puro. Pasó el día devolviendo pequeños fragmentos de sí misma a las habitaciones, la silla de George junto a la ventana, sus cortinas de encaje en la sala del sol, el reloj en su lugar legítimo en la pared. Cada objeto tenía un pulso, un recuerdo que volvía a estar completo. Para la tarde, la casa ya no parecía habitada por lo que se había perdido, estaba despierta, vibrando suavemente con gratitud. June se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, con su té humeante, y observó la calle tranquila. Durante años había vivido esperando que alguien más la viera, la valorara, la agradeciera. Pero ahora comprendía que la paz nunca había dependido de nadie más. Siempre había sido suya para reclamar. La soledad que antes la aterraba se había transformado en una calma compañía con su propia fortaleza.
Al acercarse la tarde, la luz dorada del atardecer inundó la habitación, rozando los bordes de la foto con George. La levantó, sonriendo ante el rostro familiar, y por primera vez no sintió el dolor de la pérdida, sintió gratitud por la vida que habían construido juntos y por el coraje que él había dejado en ella. Lo logramos, murmuró suavemente, su voz extendiéndose por el aire quieto, una promesa finalmente cumplida. Afuera, el viento se movió entre los árboles, rozando las ventanas como un reconocimiento gentil. Cerró los ojos un momento, respirando hondo, dejando que la paz se asentara a su alrededor. Esa casa, antes llena de ruido y falta de respeto, había recuperado su equilibrio. Ya no era solo un lugar de paredes y recuerdos, era un testimonio vivo de resistencia, amor y silenciosa rebelión. Cuando aparecieron las primeras estrellas, apagó las luces y dejó que la luz de la luna bañara la habitación en plata. Su reflejo en la ventana se veía sereno, casi luminoso. Sonrió, no por orgullo, sino por libertad. Los años de silencio le habían enseñado algo poderoso, que nadie puede quitar lo que se ha ganado con verdad, y que nadie puede borrar una vida construida con cuidado, paciencia y amor. Mientras subía las escaleras y se detenía junto al viejo reloj de George, su tic-tac llenaba la casa como un latido. June tocó suavemente el marco y susurró buenas noches. La casa respondió con silencio, no vacío, no solitario, sino completo. Y al cerrar la puerta de su habitación, supo que su historia no terminaba allí, simplemente había vuelto a casa.